Buenos días a los que acaban de llegar. Buenos días, profe. Vamos a ir iniciando. Apenas estamos como la tercera parte, poco menos quizás. Vaya, les estoy compartiendo ya parte de la guía que revisamos la semana pasada, que con el D no logré terminar lo de la circunferencia, pero yo les pedí que anotaran las dudas que tengan sobre los contenidos y pues voy a dedicar este espacio para anotar qué es lo que quisieran que repasáramos, ¿verdad? Para el examen de mañana. Ya les voy a dar un espacio para que me digan en qué tienen dudas, lo que sea, que venga en el examen. La idea es aprovechar este espacio que es corto, no lo vamos a sentir, para que se evacúen todas esas dudas y que tengan la posibilidad de salir bien en este examen. Que yo estoy seguro que si manejan los conceptos, pues no va a haber problema. Van a salir bien. Entonces, les escucho sus propuestas en cuanto a las dudas que tengan. Mm, Yo quisiera repasar un poco más el teorema de base media. Teorema de base media, vaya. Teorema de base media. Vaya. ¿Algo más? Lo vamos a tocar. ¿Qué más? Sí, profe, unos ejercicios sobre el teorema de triángulos. Muy bien. Teorema de triángulos. Ahí nos vamos a ir inventando unos. Se los voy a ir poniendo con la tableta para irlos a resolver. ¿Qué más? También quisiera más ejercicios sobre los ángulos notables en la circunferencia. Ángulos notables. Vaya. Ajá. Ángulos notables en la circunferencia. Con eso vamos a comenzar. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más les gustaría? Con eso tenemos bastante. ¿Algo más, chicos?
Necesitamos la mitad. Que nos explique el teorema de Tales. Teorema de Tales. Teorema de Tales. Lo vamos a poner ahí. Bien. Prácticamente todo. Todo lo del examen. Vale, voy a comenzar entonces ahorita con lo de la circunferencia. Lo que ya les expliqué, bueno, al ABC, al D no mucho. Creo que no lo toqué con el D. Pero Cecia, tenés tu micrófono encendido. Vaya, en la cuestión de la circunferencia, lo que habría que recordar, ¿verdad? Los elementos de la circunferencia, el centro, radio, diámetro, arco, cuerda, secante, tangente. Vamos a comenzar por el último tema. Ya, y los ángulos que se forman entre esos elementos. Ya, y que guardan relación estrecha con los arcos que subtienden. Ya, por ejemplo, el ángulo central. El ángulo central no es nada más que un ángulo que se forma por dos radios. Su vértice está en el centro de la circunferencia. Por eso el nombre, ángulo central. Ya, y la medida, su medida es la medida del arco subtendido. Bien, eso no hay que olvidarlo. La medida de un ángulo central es la medida del arco subtendido. ¿De acuerdo? Bien, ángulo inscrito. ¿Qué es un ángulo inscrito? Es un ángulo formado por dos cuerdas. O por dos secantes que se cortan en la circunferencia. Y cuando digo en la circunferencia, es en el contorno, ¿verdad? En el perímetro de la circunferencia. Ahí se cortan. Entonces este ángulo prácticamente es formado por dos cuerdas porque esos son los lados que lo forman. Dos cuerdas. Y su medida es la mitad del arco subtendido. No hay que olvidar eso, ¿verdad? Yo sé que varios y varias cuando estamos haciendo los ejercicios me dicen, ese es un ángulo inscrito y su medida es tal cosa. Fíjense que cuando se domina esto así, rapidito, rapidito, claro, claro, y está frente a los ejercicios, uno inmediatamente ve las cosas y dice, esto es tal cosa, esto tiene este valor. Las soluciones son bien rápidas, pero si no lo domina, no sabe qué hacer. Ángulo inscrito, entonces, el ángulo formado por dos cuerdas, pues lógicamente, o dos secantes que se cortan en la circunferencia, en el contorno, ¿verdad? En el perímetro. Las cuerdas, pues lógicamente también deben iniciar desde un mismo punto en la circunferencia, en el perímetro. Su medida es la mitad del arco subtendido. Esa es la medida del ángulo inscrito. Ángulo semiinscrito. ¿Qué es un ángulo semiinscrito? Es un ángulo cuyo vértice está en la circunferencia, pero es formado por una cuerda
o una secante y una tangente. Oigan bien lo que digo. Uno de los lados siempre será una tangente. Y el otro puede ser una cuerda o una secante. De hecho, una secante va a generar una cuerda en la circunferencia. Por eso es que se dice también cuerda. Y su medida también es la mitad del ángulo inscrito. Ángulo interior. Ángulo interior es aquel que se forma por dos cuerdas que se cortan. O podemos decir por dos secantes que se cortan en el interior. Cuando explicaba esto, les decía, esas secantes también pueden cortarse en el interior, en el exterior. Pero el ángulo ya no sería un ángulo interior, sino que sería exterior, que es el siguiente. Para que sea ángulo interior, las secantes deben cortarse en el interior de la circunferencia. Su medida es la mitad de la suma de los arcos que subtienden. Y en este sentido, hay que delimitar bien, aclarar bien qué ángulo es. Ya aquí en el gráfico, yo tengo marcado este. Este ángulo, este. Y los arcos que subtienden son este y este otro. Entonces, la medida de ese ángulo interior o interno, también le llaman ángulo interno, la medida es la suma de esos arcos de estos. Este arco, este otro, y esa suma dividida por 2. Entonces esa es la medida. Ya vamos a hacer varios ejercicios de eso, así que no se preocupe. Vamos a hacer varios. Ángulo exterior. ¿Qué es un ángulo exterior? Hace un ratito les decía, es un ángulo que se forma por dos secantes, dos secantes, ¿sí? O también pueden ser una secante y una tangente, o dos tangentes, pero cuando se forma por dos tangentes, recibe un nombre específico, que es el siguiente. Bien, el ángulo exterior lo forman dos secantes que se cortan, por supuesto, en el exterior. Entonces el ángulo está en el exterior de la circunferencia. Como estamos hablando de la circunferencia, nos referimos al exterior de ella. Este ángulo es este que está aquí. Y sus lados son o A o B. O A o B. Esos son los lados. Y este es el ángulo. ¿Cómo se obtiene su medida? Bueno, restando al arco exterior, más lejos, restándole al arco exterior, el arco interior, digamos, o el más cercano, el más lejano menos el más cercano, y esa resta se divide entre 2. ¿Ya? Y ya tenemos la medida del ángulo exterior. Contrario al interior, el exterior es una resta, el interior es una suma, semisuma. El exterior es una semiresta. La mitad de la resta. Eso quiere decir semi, la mitad. El interior es la mitad de la suma y el exterior la mitad de la resta. Las fórmulas todas se parecen. Lo único que hay que saber qué es cada ángulo y aplicar la formulita, que prácticamente son las mismas, muy parecidas.
¿Ya? Bien, ángulo circunscrito se le llama al ángulo exterior que está formado por dos tangentes. Si tenemos una circunferencia y un punto fuera de la circunferencia, solamente existen dos tangentes, oigan bien, a la circunferencia que pasan por ese punto. No hay más, son únicas, solamente dos. Y ese ángulo que forman esas tangentes se llama ángulo circunscrito. ¿Por qué circunscrito? Porque la circunferencia queda dentro de ese ángulo, que es este. Este es el ángulo circunscrito. La circunferencia queda dentro de ese ángulo. Sus lados pues son tangentes a la circunferencia. Es decir, bueno, tocan a la circunferencia en un punto. A ese punto se le llama punto de tangencia. Ahora bien, esos dos puntos en la circunferencia generan dos arcos. Uno, el más lejano, este de aquí, y el otro, el más cercano. Ahora, les decía que para definir bien estos arcos, yo coloco un punto interior a esos arcos. En el arco más lejano pongo D y en el más cercano pongo E. Entonces defino los arcos A, D, B y cuando digo así, A, D, B me refiero a este específicamente. Y con el punto E defino el arco A, E, B. Fíjense bien, A, E, B. Es el arco A, E, B. El arco más cercano al ángulo. Ahora bien, la medida del ángulo AOB es igual a la mitad de la diferencia. Es la mitad de la diferencia o la semidiferencia de los arcos. El arco exterior, el arco interior. El más lejano menos el más cercano. Y ahí está. Bien, con eso vamos a hacer varios ejercicios habiendo recordado eso. Vamos a hacer estos ejercicios, con algunos ya los hicimos, pero los vamos a hacer así rapidito y tengo otros a continuación que ya lo van a recordar, también ya los hicimos, pero que es suficiente para el examen. Al terminar con esto, vamos a trabajar en lo que ya me pidieron. Bien, en este caso, el primer ejercicio en esa figura, O es el centro de la circunferencia. El ángulo BAC es 30 grados. El ángulo EOC, está ubicándolo en otro, es 40. Y pide encontrar el ángulo EDB, es decir, este angulito. Llamémoslo alfa. ¿Cuál es la medida de alfa? La semana pasada que lo hicimos, creo que fue con algunos el jueves y con otros el viernes, rapidito me dijeron las medidas. Vamos a ver quién me dice qué medida tiene este ángulo, este arco. El arco BC. El arco BC mide 60. 60 grados. 60. 60 grados, porque es un ángulo, lo subtiende un ángulo inscrito, que es la mitad de ese ángulo. Entonces, si el ángulo inscrito es 30, pues el arco que subtiende debe ser 60, para que la mitad sea 30.
Y el arco CE, ¿qué medida tiene? 40 grados. 40 grados. Ahora, de ahí podemos determinar el arco BCE. ¿Qué medida tiene? Es igual a la suma del arco BC más el arco CE, dividido entre 2. El arco BCE es la suma, solo la suma de los arcos que hemos encontrado. Siempre. Ahora, como nos piden el ángulo inscrito, BDE, ¿a qué es igual? A la mitad del arco BCE. Es decir, la mitad de 100. ¿Y eso cuánto es? 50 grados. 50 grados. Y ya está. Ya está. Si se sabe qué hacer, se hace rapidito. Incluso no necesitan hacer tanto cálculo, lo hacen mental. Lo hacen en la cabecita el cálculo. Miremos el segundo. En la circunferencia P es punto medio de BC, del arco BC. Si el ángulo inscrito CAB mide 30 grados, es decir, este angulito de aquí. Calcular la medida del arco BP, es decir, este arquito. Este pide. Ahora bien, ¿de dónde hay que partir para poder resolver eso? Para poder encontrar eso. Ajá. Debemos de encontrar la medida del arco BC. Vaya, entonces el arco BC mide ¿cuánto? Si el ángulo, ¿cuánto? 60 grados. 60. Mide el doble del ángulo CAB, que es igual 2 por 30. Y eso es 60. Ahora bien, como dice que P es punto medio de BC, entonces BP, el arco BP, es la mitad del arco BC. Es decir, un medio de 60 grados. Y eso es 30 grados. Entonces, el arco BP mide 30 grados. Y ya está resuelto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta qué? ¿Hay preguntas? No, profe. Vamos bien entonces. Número 3. El número 3 dice que si el ángulo APB, ¿qué tipo de ángulo es ese? Un ángulo exterior. Ángulo exterior. Vamos a ver. El ángulo exterior. Dice que APB es 30. El arco AB, este de aquí, es 80. Calcular la medida del arco DC. Esto es lo que pide. Bien, ¿cómo hacemos para encontrar esto? Bien. Ajá. Se resta el arco mayor menos el arco menor y la mitad. Multiplicamos el ángulo de P por 2
Y luego eso se le restaría al 80 y nos da el ángulo DC, el arco DC. Correcto. Es decir, la formulita dice esto, ¿verdad? Hay que ir formalizando esto. APB es igual a 1/2 de AB menos DC. DC, aquí. Del arco DC. Así. Entonces, aquí tenemos 30 grados igual a 1/2 de 80 grados menos DC. 2 veces 30 es igual a 80 menos DC. Igual a 60. Entonces DC es igual, arco de Seba, es igual a 80 grados menos 60. Es decir, DC es igual a 20 grados. Y ya está. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Está claro, chicos? Hola, hola. Sí, Sí, profe. profe. Va. Y este último, en esta parte, dice que AD, el arco AD, es decir, este de aquí, mide 26 grados. El arco BC mide 96 grados. Calcular la medida del ángulo BP, y P está aquí. BPC, es decir, este ángulo. ¿Cómo se le llama ese ángulo? Interior, creo. Ángulo interior, correcto. BPC. ¿Y su medida cómo se encuentra? Sumando los dos arcos y luego dividiendo entre dos. Correcto. AD más BC entre 2. Es decir, 1/2 de 26 grados más 96 grados, que es igual a 1/2 de, vamos a ver, 122, ¿verdad? 122 grados. Igual a 61 grados. Sí, es decir, que este ángulo vale 61 grados. Y ya está. Ya está. ¿De acuerdo? Bien, miremos estos otros. El número 1. Vamos a ver qué se les ocurre en este número 1. AB es diámetro, dice, de la circunferencia. Hay que calcular este ángulo. Y ese se resuelve rapidito, ¿verdad? Sí, debemos de... es un De medio 90 grados. entre el arco. 90 grados, ¿por qué? Porque es un ángulo inscrito. Tiene que ser la mitad de su arco. Y el arco mide 180. Ajá, correcto. Pero hay otra cuestión que yo les decía. Por el diámetro. Ah, por el diámetro. Entonces, si es diámetro ese. Ajá, Mide 180 grados y como hay que dividirlo entre 2, da 90 grados. ajá, correcto. Sí, como es un ángulo inscrito, ¿verdad? Vamos a ver.
Este es un ángulo inscrito. Es igual a la mitad del arco subtendido, 180 grados. Pero yo les decía la vez pasada que cuando un triángulo está inscrito en una semicircunferencia, ese triángulo es rectángulo. Entonces yo creo que me decían que 90 grados porque es un triángulo rectángulo inscrito en una semicircunferencia. Es un triángulo, más bien, es un triángulo inscrito en una circunferencia. Y si el triángulo está inscrito en una circunferencia, ese triángulo es rectángulo. No hay más alternativa. Vaya, si no se lo han aprendido, siempre que tengan una semicircunferencia. Y aquí está claro que es una circunferencia porque AB es diámetro. Entonces yo podría formar un ángulo aquí cualquiera. Digamos este. Dos vértices en los extremos del diámetro. Y el otro en la circunferencia. Donde quiera que esté. Este triángulo es rectángulo. Entonces creí que por eso me decían 90 grados. Ahora ya lo pueden utilizar ese resultado. Pero tienen que decir, este ángulo es de 90 grados porque es un triángulo que está inscrito en una circunferencia. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Número 2. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? ¿Qué medida tiene ese ángulo alfa? Multiplicamos 50 por 2 y es 100. Es de 100 grados. 100 grados, ¿verdad? Es de 100 grados también porque es ángulo central. Es un ángulo central que subtiende un arco de ¿cuánto? De 100 Arco de grados. 100 grados. De 100 grados. ¿Por qué subtiende un arco de 100? Porque el ángulo que nos da, que es de 50, es un ángulo semi-inscrito y es la mitad, su medida es la mitad del arco subtendido. Entonces, si el ángulo vale 50, el ángulo BAC, que es igual a 50 grados, es igual a un medio del arco BC. Entonces el arco BC es igual a 2 veces 50 grados. Y de ahí sale el 100 grados. Y como un ángulo central mide lo que mide su arco, vale 100. Entonces alfa es igual a AB. Es decir, 100 grados. Y ya está. Y en el caso del 3, Alfa mide 60 grados. 60 grados alfa. Alfa es la mitad del arco BC. Y el arco BC es igual al ángulo BOC, que es igual 120 grados. Entonces, alfa es igual a un medio de 120 grados. Siempre les voy a recomendar que hagan un medio procedimiento, porque se pueden equivocar así cuando uno está preciso, que ya le falta poco tiempo, aunque sea fácil la cosa, puede poner algo que no. Entonces, medio escriban algo. Cuando uno está tranquilito, bien concentrado, ahí le salen bien las cuentas, pero cuando ya está un poquito presionado, un número lo dice de otra forma, lo lee de otra forma, lo coloca en otro lado y se equivoca aquí. Y en este caso, el arco AB, ¿cuánto mide? En este número 4.
152. 152. Valdría 152. Porque es igual a la medida del ángulo A o B. ¿Por qué es eso? ¿Por qué ocurre eso? Por el ángulo central. Porque tiene la medida de un ángulo central, del ángulo central que subtiende. Correcto. Y en este caso, el ángulo alfa, ¿cuánto mide? Es 60. 5. ¿Cuánto? un medio de 110. Un medio Valdría 55 grados. de 110 grados igual a 55 grados. Correcto. Pues ustedes van a salir bien en ese examen. Ya me alegraron porque todo lo van diciendo bien. Y en este caso, el número 6, ¿cuánto mide el arco AB? Mide El el doble doble del ángulo inscrito 40. El doble de 40 grados. PA, 2 veces 40 grados, que es igual a 80 grados. Rapidito lo van devorando ustedes esos ejercicios. Devoraditos los hacen. Y este otro número 7 está un poquito más confuso porque tiene varias cosas, pero no tanto. Pide el ángulo beta y el delta y el alfa. Solo se sabe que este es 48. ¿Qué le vamos a hacer para poder resolver ahí? Primero debemos de encontrar la Alfa mide medida del... 48, beta 48 y delta 96. Ajá, pero en orden. Debemos Primer, de, debemos ajá, de encontrar primero el arco de C. Entonces sabemos de que el arco de C mide el doble del ángulo CED. O sea, es el doble de 48 grados. CBD. Es decir, 2 por 48 grados. Tenemos Y que saber de que los ángulos subtienen al mismo arco primero. el arco DC subtiende a qué ángulos. ¿A qué ángulo subtiende el arco DC? A los 3. A los 3, ¿verdad? Al ángulo Ajá. central, a los dos ángulos seminscritos, beta y alfa. Ajá. Ahora bien, comencemos con el alfa. ¿Qué medida tiene alfa? 48 grados. La Profe, mitad, con todo respeto, todos son 48 menos el central. ¿verdad El que sí? central sí es 96. 48 grados, ajá, correcto. Ajá, pero lo que les decía, ¿verdad? Hagan el medio procedimiento porque no se pueden equivocar si están con tiempo, se pueden equivocar y escriben medio. Se van a tardar medio minuto en escribir esto. Ajá. Yo sé que así cuando están tranquilitos, lo resuelven rapidito. Y qué bueno. Ahora el ángulo delta, ¿cuánto mide? Este mide 96 grados. 96. el arco, es decir, 96 grados. Y ya está. Bueno, continuemos. El triángulo ABC es equilátero. Este triángulo es equilátero. ¿Cuánto vale alfa y cuánto vale beta? Aquí les he puesto que alfa vale 60. 60. Vale 90 grados. 60. ¿Por qué es eso? Porque en todo triángulo equilátero, sus ángulos internos miden 60 grados. Eso es una regla, ¿verdad? Así. No da ningún dato numérico el problema, pero da este dato que nos está llevando a datos numéricos. Es decir, los ángulos internos de ese triángulo ABC miden 60 grados. Y este ángulo alfa subtiende
un arco AB. Entonces, si vale 60, el arco AB mide el doble. Es decir, 120. ¿Les parece aburrido escribir esto? La verdad es de que yo siempre escribo los procedimientos. Ah, están más seguros y más seguras cuando los escriben. Entonces, yo les sugiero siempre escribirlos, aunque sea así, a su manera, ¿verdad? Rapidito, para que vayan a lo seguro. Porque fíjense que después de un examen, si uno se equivoca en una cosita de esta, como que le da un poquito de cólera con uno mismo. Así es que traten de hacerlo así. Y si ustedes están solitos, ¿verdad? Y solitas, pues háganlo así rapidito, ¿verdad? Mentalmente incluso, este ángulo vale tanto. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Y en este caso, el ángulo beta es igual al arco AB. Entonces, el ángulo beta mide 120 grados. Y se acabó. Y en este otro, número 9. Este dato que he puesto aquí. Se tiene un nonágono regular. Polígono de 9 lados congruentes inscrito en la circunferencia. Hay que determinar la medida de delta, la de alfa y la de phi. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Delta valdría Alfa 40 grados, porque valdría es una estación de 40. 40 grados. Ajá. Porque este valdría Ese valdría 40 grados. 40 grados, ¿verdad? Lo vamos a colocar por aquí. Este ángulo vale 40 grados. Ahora bien, si ese ángulo vale 40 grados, ¿cuánto mide este arco? Este arquito. 40. 40 grados. 40 grados. ¿Y cuánto valdría este ángulo? ¿Cuánto valdría alfa? El alfa 20. Un medio de 40. Ujú. Igual a 20. Alfa. Y phi. Valdría 80 grados. Valdría este más este más este más este entre 2. Es decir, 20 más 20 más 20 más 20. Y este de aquí vale 20. Qué raro si hoy. 20 más 20 más 20. Entonces, quiero ver. 4 veces 20. 80 grados. 80 grados. Y ya está. Esos ejercicios cuando uno los ve en un examen y le ve tanta cosa como que se pone nervioso, y si está con tiempo limitado, se pone más nervioso y se puede confundir. Entonces, en los exámenes hay que entrar tranquilito, tranquilito, confiado de lo que uno ha aprendido. Si tiene dudas en lo que ha aprendido, comienza a generarle, el cerebro le paga mal y le genera una mala jugadita. Y aunque sea fácil una cosa, se le olvida y la pone mal y ocurren los problemas. Entonces hay que estar tranquilito, seguro de lo que se sabe. Y comenzar a contestar. Yo le decía a unas chicas que van a hacer un examen en la universidad, tienen que ir tranquilitos, comenzar por lo más fácil, terminar lo más fácil, después irse a lo un poquito más complejo y después, por último, a lo más complejo, porque ya han asegurado la nota de lo más fácil.
¿Ya? Entonces hay que saber manejar un examen. Hay que saberlo manejar. Y este número 10. Profe, Hola. disculpe, ¿podría subirlo, por favor? Es que quería tomarle captura. Vaya. Ya, gracias, profe. Vaya. Número 19. Dice que AB diámetro. El arco AB dice. El arco AB. Habría que encontrar alfa, ¿verdad? Sí. Y aquí es así, aquí tiene que ser una coma. Hay que encontrar el arco AB y el ángulo alfa. ¿El arco AB cuánto mide? Si AB es diámetro. 180. Ajá. AB es igual a 180 grados. ¿Por qué esto? Porque AB es diámetro. Sencillo, es una semicircunferencia. Entonces el arco que subtiende ese diámetro es 180 grados. Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Y alfa qué sería? Sería la resta del ángulo que está a la par de él, para que nos dé 90. Al sumarlo daría 90. Y la resta nos daría alfa. Como AB es igual a 180 grados y AB es igual a AD más 62 grados, entonces AD, arco AD será 180 menos 62 grados. ¿Y eso cuánto vale? 118. El arco AD vale 118. Ahora, ¿cuánto vale alfa? 59. La mitad del arco AD. Un medio de 118 grados. Fíjense que si se lleva ordenadito, van directo a la respuesta. 59 grados. Y ya tienen alfa. ¿Preguntas? No, profe. Número 11. ¿Cómo atacamos ese número 11? Pide el ángulo. Este tiene que ser. Y que se equivocaron. Sí. ¿Qué medida tiene alfa? Serían 108 grados. ¿Qué ángulo sería este? Lo que podríamos hacer sería restarle Ese sería ángulo 180. suplementario o complementario. Suplementar. Sería suplementario. Suplementario. ¿Qué medida tendría? 54. Tendría de 54 grados. 54 grados. Ajá. ¿Y este? Entonces, Alfa sería el doble de ese ángulo. que Sería serían 108 108 grados. Correcto. Ahí estamos. Resuelto. ¿Preguntas? Preguntas. Si hay alguien que no entienda, dígalo. Dígalo, que este es el espacio para aclarar todas estas dudas. En el examen no se puede. Aunque quisiera, yo no pudiera hacerlo. Número 12. Siempre equivocado aquí. Alfa. Hay que encontrar alfa. Tuviéramos que encontrar el ángulo BC, que sería de 70 grados. Luego eso sería igual al
ángulo central, que serían 70 grados. Entonces alfa es igual a 70 grados. Ajá, 2 por 35, que sería 70 grados. 70 grados. Este arco vale 70 grados. ¿Y alfa cuánto valdría? 70 grados por ser un ángulo central. Correcto. Esa es la respuesta. Por esa razón. Sigamos. Y en este caso. Profe, ¿podría subirlo solamente para anotar? Vaya. Ahí está. Gracias, profe. Y en el número 13. ¿Qué sugieren con ese número 13? Podemos encontrar el arco BC, que sería 74 grados. Luego, como sabemos que es un diámetro el que está ahí, sería 180 menos el arco BC. Entonces eso nos daría 106 grados. Vamos a ver, voy escribiendo lo que me acabas de decir. ...74... BC sería 74 grados. Sí. Ajá. Aunque lo que pide es Aceba. Es este. ¿No sería mejor encontrar este? ¿Cuánto me diría ese ángulo? Porque este ángulo es 53 grados. es un ángulo semiinscrito que da este arco, que subtiende ese arco. Entonces el ángulo ABC por complemento tendría que dar 53 grados, ¿verdad? Porque este es un triángulo. ¿Por qué decimos esto? Aunque no tuviera esta marca de ángulo aquí, tendríamos que suponer, oigan bien, suponer que este triángulo es rectángulo, porque está inscrito en una semicircunferencia, y este es diámetro porque pasa por el centro. Entonces este ángulo tenemos que verlo, hay que visualizarlo de una vez. Entonces tendríamos que, como tenemos que el ángulo ACB es igual a 90, hay que sumar 90 más 37 y menos el ángulo Restárselo a 180. CBA. Restárselo a 180. Ujú. ¿Sí? Y lo que le dé lo multiplica por 2. Sí, o de una vez, manejen esta información. En todo triángulo rectángulo, la suma de los ángulos agudos es 90. Entonces, si conocen uno de los ángulos agudos, réstenselo a 90, porque de los 180 ya tienen 90. Les quedan 90. Entonces, si tienen un ángulo agudo, el complemento es el otro ángulo agudo. Su complemento. Siempre, en todo triángulo rectángulo. Que no se les olvide, ¿verdad? Y si un triángulo está inscrito en una semicircunferencia es porque es rectángulo. Eso no lo maneja cualquiera, o sea, cualquiera que no lo haya visto. Incluso hay gente que lo ha visto y no se recuerda. Pero ustedes no deben olvidarlo. Si un triángulo está inscrito en una semicircunferencia, ese triángulo es rectángulo. No existe posibilidad que no lo sea.
es rectángulo. Oigan bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Está inscrito. Es decir, sus vértices pertenecen a la semicircunferencia. Por eso es que se dice inscrito. ¿De acuerdo? Entonces, si es inscrito, los ángulos agudos suman 90, porque es rectángulo el triángulo. Y si miden 90, solo sacan el complemento del ángulo que tienen, agudo, y ya tienen el otro ángulo agudo, 53 en este caso. Siempre considérenlo así. Porque podría darse el caso que esta marca de ángulo no aparezca, pero si el vértice está sobre la circunferencia, es rectángulo. Así de fácil. Es rectángulo. Entonces, esa información manéjenla. Manéjenla, porque podría no estar la marca de ángulo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué medida va a tener el arco AC? Va a tener el doble del ángulo ABC. El doble del 106 grados. ángulo. El ángulo de 53 grados. Es decir, 106 grados. Fíjense que es lógico, miren, este vale 74. Todo vale 180. ¿Cuánto le falta a 74 para hacer 180? 106. ¿De acuerdo? 74 más 106, 180. Número 14. Miren el número 14, está bien bonito. Nos piden el ángulo, este de aquí, y este de aquí. ¿Ya le hallaron? Pues primero debemos de encontrar el ángulo ACB, que sería la suma del ángulo de 90 más 25 menos 180 grados. También podríamos ver el ángulo 25, que es un ángulo inscrito, que está dando el arco AC, por lo tanto sería el doble. Y ya tenemos de que tiene un ángulo de 90. Y como es un ángulo central, ese 50, que es el doble de 25, sería también un ángulo que se encuentra en el pequeño, en el triángulo pequeño. Sí, sería delta. ¿Va? Sí. Este. Y este gamma. Se suman y después se restan de 180 y ya da el otro. Y si es la mitad, ya tenemos la medida de los dos ángulos que siguen. Vale. Sí. Ya lo resolvieron y se fueron por un método un poco largo. Vale. Les voy a sugerir lo siguiente. O es centro de la circunferencia. Ahí tenemos el triángulo OBC. El triángulo OBC es isósceles. Es isósceles porque este lado y este lado son radios. Si es isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. Entonces, phi es igual a 25. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Ya está el ángulo 25. Ahora, si ese ángulo es 25, observemos el triángulo BCD. Es un triángulo rectángulo. Uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo mide 25. El otro ángulo agudo es gamma más phi. Pero phi vale 25. Los dos, estos sumados, miden 90. Entonces yo puedo escribir
gamma más phi. Más phi, que vale 25. Más 25, que es este de aquí, es igual a 90. Entonces, gamma es igual a 90 menos 50. Gamma será igual a 40. 25 más 25 es 50, para restar allá 40. Entonces este ángulo vale 40. Si este vale 40, en el triángulo este tendrá que medir 50. Para que al sumarlo con 40 nos dé 90, porque este triángulo es rectángulo. Y ya los tenemos todos. Sin tocar los ángulos de la circunferencia. Ahora, ¿cuánto dijeron que valía este arco? 25, 50, va el doble, va. 50. Entonces, este ángulo vale 50. ¿Ya? Entonces, después decían ustedes, va, después que determinaban esto, este ángulo que es 40 grados, 40 grados más delta es igual a 90 grados. Entonces, eso lo voy a quitar de aquí porque ya le metí eso. Entonces, alfa es igual a 90. Delta es igual a 90 menos 40 grados. Igual a 50. Se hace eso solo con triángulos, fíjense. Solo triángulos utilicé. Y es un camino bastante corto, no se complican tanto. Ahora, el otro camino es válido también, más larguito, pero es válido. Es válido. Ya, hay diferentes formas de hacer un ejercicio. Entonces, ustedes deben aprovechar todo lo que tengan, todas las herramientas que tengan. No sé si queda alguna duda en ese. Si no, nos pasamos a este otro. En este caso, sabemos que BT es tangente a la circunferencia, es perpendicular. Es tangente a la circunferencia. Esta es una tangente. No se ve tan bien el gráfico, pero es tangente. Y hay que encontrar este ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Cómo se le llama a este ángulo? Formado por una cuerda y una tangente. Semi-inscrito. Semi-inscrito, correcto. ¿Y cuál es la medida del ángulo semi-inscrito? Sería 43 igual. Un medio de el arco subtendido de AB. Pero AB, ¿a qué es igual? Al doble de 86 en este caso. de 43 grados. 86 grados. Entonces es un medio de 86 grados. Lo que dijo Berta, 43 grados. Ya está. Ahí está. Vean que no es complicado, solo tienen que ir viendo aplicando las definiciones de esto y ahí se va. Ahí se va. ¿Ya copiaron eso? ¿Copiaron? Sí, profe. Bueno, miren esos. Denle una ojeadita a esos. El número 16 está bien fácil, ¿verdad?
Ya lo encontraron cómo hacer el número En el 16. 16 la respuesta igual a 63 sería grados. 63. 63 grados, ¿verdad? Le está diciendo que el arco AB mide 120. Entonces, alfa es igual a la mitad de AB, del arco AB. Es decir, 1/2 de 126. 63 grados. El número 17 está más bonito. Tendríamos que encontrar primero la Delta medida es de la... igual a 120. Delta. ¿Cómo sale ese 120? Que es un- Eh, al ser un 60, el ángulo Primer- semiescrito sería 120, el doble. Primero el ángulo, el arco AB, ¿verdad? El arco AB es el doble del ángulo ABT, que es 2 veces 60 grados. Entonces, el arco AB mide 120 grados. Ahora Y bien, de ahí como el Podemos decir que triángulo el es triángulo es isósceles. isósceles alfa porque vale tenemos dos 40. radios. alfa vale 40. Primero delta. Vamos a ver cuánto vale el delta. Delta vale 120 por ser ángulo central. El ángulo central es igual a la medida del ángulo del arco AB. Es igual a 120. ¿Y delta cómo sale? No sería alfa. Alfa vale Alfa. 30, ¿Por qué 30? porque es un triángulo isósceles y si pensamos 180 menos 120 daría 60, 60 entre 2, 30. ¿Por qué es un triángulo isósceles? Porque los dos lados que conforman entre A a O y O a B son radios. Radios, correcto, ya están aplicándolo, ya están aplicándolo. Lo ven, ya lo ven. Más fácil, ¿verdad? Que es mucho más fácil. Entonces, cuando se dan cuenta que ese triángulo es isósceles, R y R, los radios, alfa va a ser igual a este ángulo, entonces 120, 180 menos 120 entre 2 será la medida de estos dos. O sea, 2 veces alfa, la vamos a poner aquí, 2 veces alfa más 120 es igual a 180. 2 veces alfa es igual a 60. Sí, así es, ¿verdad? Entonces, alfa es igual a 30 grados. Y ya está. Ya está. Fíjense qué bonito es cuando uno sabe ya todo esto. Que va manejando eso, ¿verdad? Y en el número 18. ¿Cómo se llama? El ángulo tendríamos 55 menos 90 da el ángulo TVO y también es isósceles, ¿verdad? Entonces me diría lo mismo, el otro. El Podría ángulo, ser el, Ajá. podría ser el doble de 55, delta. ¿Quién? Entonces sería 110 grados. Delta es igual a AB, al arco AB, que es igual al doble del ángulo seminscrito, que es 55 grados, es decir, 110 grados. Vale. Tenemos delta.
y luego solo aplicamos de que los triángulos, sus ángulos internos miden 180 y como es un ángulo isósceles, alfa y el otro ángulo que resta van a medir lo mismo. Es decir, alfa, ¿verdad? Aquí siempre, automáticamente, nuestro cerebrito tiene que ponerle alfa. Entonces, 2 veces alfa más 110 es igual a 180 grados. Es decir, que 2 veces alfa es igual a 180 grados menos 110 igual a 70 grados. Entonces, alfa vale 35. 35 grados. Y se acabó. Se acabó ese ejercicio. Miren qué bonito. Ustedes ya los pueden resolver, ya los ven. Me alegra eso mucho, que ya los ven. Créanme que hay mucha gente que en otros colegios que están en bachillerato y que le ponen un ejercicio de eso y no lo hacen porque no saben un montón de cosas. Ustedes ya las están dominando. Yo veo ya dominio, ya en geometría, yo no sé si se han fijado que es fácil resolver los ejercicios, pero si se sabe qué es lo que se está haciendo. Ustedes ven la figura y de la figura detectan, ven datos y ya detectan más y van construyéndolo todo y le van asignando valores rápido. Pero si no saben qué hacer, no lo resuelven. Ese es el problema que ha habido con la geometría en el país, pero creo que vamos a ir mejorando en esto. No sé si ya... Profe, ¿Sí? Dime. ¿no sería lo mismo hacer 55 más y encontrar el ángulo alfa se llama, ¿verdad? ¿Este de qué Es es alfa? igual a 90. Ajá, alfa es igual a 90 grados. ¿Por qué tendría que ser 90 grados? Porque, ¿cómo se llama? Porque el ángulo TVO se forma uno de 90, ¿o no? Sí, aquí. Sí, Aquí hay uno de entonces, 90, sí. sí, Sí, entonces ya vi ya entendí tu idea. ¿Y este ángulo? sería siempre 35. Sí, 90 menos 35, porque este En- ángulo es recto, sí. Entonces, ajá. Sí, Entonces correcto. el otro tendría que medir 35 y luego solamente tendríamos que restar el 35 más 35 menos 180 y así nos quedaría El de delta, ¿verdad? sí, ahí está otro camino. Miren qué interesante ese otro camino. Como TV es tangente y la tangente siempre será perpendicular al radio en el punto de tangencia, entonces este ángulo TBO es recto, 90 grados. Y si a 90 grados le restamos 55, nos daría alfa, que es 35. Este sería igual a este por ser un triángulo isósceles. Y a partir del 70 se le resta 180 y nos da delta. También es otra solución válida. Y en la que se utiliza el concepto de perpendicular de la tangente al radio de la circunferencia que llega al punto de tangencia. Ese es otro concepto que si lo manejan también les va a ayudar a resolver. Hay ocasiones en las que ese concepto es obligado a aplicarlo, si no, no pueden resolver. ¿Ya? Otra cosa que no lo manejan todos los estudiantes. Me alegra que ustedes lo estén manejando. Me alegra, de verdad que me alegra que ustedes lo estén manejando. Otra forma, fíjense cómo es la diversidad. Cómo es la diversidad. Cada uno de ustedes, cada uno puede ir aportando sus ideas para resolver estos problemas.
Miremos estos últimos. El 19. Con esa última idea, ¿cuánto valdría alfa? Tendríamos que restar 90 menos 48 para tener el 42. ángulo. Entonces alfa me diría 42. Vamos a ponerlo. Escribámoslo. Entonces, este ángulo mide 42. Porque este es recto. Es un ángulo recto. 42 este ángulo. Entonces, este vale Y luego 42 igual. 42. ¿Y este? Tendríamos que delta es igual a 180 menos 84. La 96. suma de 96, ¿verdad? Ajá. Y si quieren, si no quieren irse por ese camino porque ya está un poquito más largo, dicen ustedes, el ángulo, ¿qué le pasa a esta cosa? Se me trabó. Vamos a ver. El ángulo TBO es igual a 1/2 de AB. Como este es 48, 1/2 de AB. Entonces AB es igual a 2 veces 48. 96. Sí, ¿verdad? Que era 180 menos 84. 96. Y ya está. También otra idea, ¿verdad? Que pueden, bueno, eso es el concepto de ángulo semiescrito. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y el número 20? primero tendremos que encontrar el ángulo BOC. El ángulo. Sería siempre el ángulo BOC mide 84 grados y luego solamente tendremos que restar. BOC mide 84. Porque es un ángulo central. Se le resta 180, queda 96, entonces alfa sería igual a la mitad de 96. Delta igual a 180 menos 84 igual a 96 grados. ¿Y qué más? El ¿Cuánto? ángulo semiinscrito es la mitad. ¿Y el arco AB cuánto valdría? 90. Igual, 96 grados. 96 porque es la medida del ángulo central. Y el ángulo delta, alfa, es igual a 48. un medio, 40. un medio de AB, que es igual a 1/2 de 96 grados. 48 grados. Miren qué fácil. Facilito, facilito. ¿Y este otro? Número 21. Este de aquí, el arco AB, por el lado izquierdo. Fíjense que aquí es donde es bien complicado. Aquí yo mejor le pongo la letra C. Entonces digo B, C, A. El arco BCA vale 212. Porque, ¿qué tal si digo el arco AB? Que es este.
Ya no es 212, ¿verdad? Es otra medida. Vale. ¿Qué medida tendría este arco AB por el lado derecho? 148. 360 menos 212. Igual a 148. 10, 2, 5, menos 1, 4, sí. 148 grados. ¿Y cuánto valdría alfa? La mitad de eso sería 74 grados. Un medio de AB. Un medio de 148 grados. Que es igual a 74 grados. Esto mide alfa. Y ya están todos esos ejercicios. Miren, se fueron complicando un poquito, pero como ya manejan los conceptos, nos los terminamos. Yo creo que con esto están bien preparados, incluso no solo para lo que pueda aparecer en la prueba diagnóstica el otro año, que la van a hacer. Ya. Teorema de base media. Me voy a llevar esto para más adelante. Para trabajar esto ahorita les voy a ir explicando. En lo que están copiando esto. Bueno. Terminen de copiar ahí. Eso voy al baño. Bueno, ustedes me dicen. ¿Estamos listos? Chicos, Sí, profe. me pidieron que le explicara el teorema de la base media, los teoremas sobre triángulos
Estos son los ángulos que ya los vimos y el teorema de Tales. Teorema de la base media, si ya copiaron, vamos con el teorema de la base media. ¿Qué es lo que establece el teorema de la base media? Vamos a ver. El teorema de la base media dice, vamos a insertar una figura aquí. Ahí tenemos un triángulo. Voy a quitar el relleno de esta cosa. ¿Qué es lo que establece el teorema de la base media? Dice que si por un lado por un lado de un triángulo, por ejemplo, este lado, digamos que este es el triángulo A, B, C. Por este lado, por el punto medio de este lado. Teorema de base media. Trazamos una paralela a un segundo lado. Aquí le estoy trazando paralela al lado AB. Porque podría trazarla también, trazar la paralela al lado AC. A esas dos podrían ser. Dice que si se traza por el punto medio, esa paralela al lado AB, esa misma paralela corta al lado BC en el punto medio. Es decir, este es punto medio. Punto medio. Y si se traza paralela al lado BC, este también es punto medio. Punto medio. Ahora, si por este punto trazo la paralela, este es punto medio, esta es paralela a este. También dice el mismo teorema de la base media que esta paralela, vamos a ver, esta paralela mide la mitad del lado AB. Esta paralela de aquí mide la mitad del lado AC. O sea, esto es la mitad de esto. Si esto es A, digamos, esto es A y esto es A. Si esto es B, esto es B y esto es B. Si esto de aquí es C, esto es C y esto es C. Fíjense qué bonito es el teorema de la base media. Por el teorema se pueden resolver un montón de cosas. Y aquel día les ponía un ejercicio que era parecido a este. Quiero ver. Bien parecido a este. Así. Así decía el ejercicio. Decía que se trazaba una paralela por acá. Aquí habían 5, aquí habían 5 y se trazaba una paralela acá. Y aquí había 4. Por fuerza. Decía que esto era paralelo a esto. Y si la medida de aquí es igual que la de aquí y daba esta, por fuerza, esta vale 4, porque este es punto medio, por ser esta paralela a esta. Es punto medio. Y si venimos y pasamos una paralela aquí, a este lado, esto es la mitad de esto.
Si encontramos uno de estos, este o este, ya tenemos el otro. Ya. Eso nos lo permite el teorema de la base media. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Pudiera ponerles un ejercicio para poder resolver. Va, digamos. Si este lado mide 10 centímetros. Digamos que mide 4 y 4. Y esta paralela mide, esta de aquí. Digamos que aquí está A, B, C, D, E. Digamos que DE es paralelo a AB. Y DE vale 6, digamos. ¿Cuánto va a valer AB? ¿Quién me da esta medida de AB así rapidito? No valía 12. 12. ¿Cuánto? 12. 12, eso mide, 12 mide. ¿Y este DC cuánto mide? 5. Correcto. Porque todo esto vale 10, ¿ve? Esto vale 10, esto vale 4 y 4. Cuando nos dice que esto es paralelo a esto, esto es paralelo a esto, ya no está diciendo, como aquí sabemos que este vale 4 y este vale 4, este es punto medio. Entonces, si este vale 10, este va a ser punto medio. Entonces, ¿cuánto va a valer esto? 5 y 5, ¿verdad? Y ya hemos resuelto el problema, solo con teorema de base media. Que ustedes deben tomarlo en cuenta. Muy, muy en cuenta eso. Quiero ver que voy a dibujarles. Una línea paralela por acá. Y trazo una línea paralela a AC. Este va a cortar en el punto medio. Entonces, esto vale 6 y esto vale 6. Y fíjense que ese triángulo quedará dividido en 4 triángulos, miren. En 4 triángulos exactamente iguales. O congruentes, digamos congruentes. Entonces, el área de todo ese triángulo ABC queda dividida en 4 pequeñas áreas. 4 pequeñas áreas. Ya. Profe, Hola, sí, dime. ¿y cómo descubrió que AB era 12? Ah, por lo siguiente. Es que ya le había dado medida 6 a este. O sea, este 12 depende de este. ¿Qué tal si este mide 7? ¿Cuánto va a medir este? 14. Ajá. Porque el teorema de la base media dice que si por el punto medio de un lado se traza una paralela a un segundo lado, ese segmento, esa paralela divide al segundo lado lo corta en su punto medio, o sea, lo divide en 2 segmentos iguales o congruentes, ¿verdad? Lo corta en su punto medio. Y su longitud, dice, la longitud de ese segmento paralelo al tercer lado es la mitad del tercer lado. Fíjense que es todo lo que dice.
el teorema, que es bien, bien interesante. Entonces, prácticamente son dos cosas muy importantes las que tienen que saber ahí ustedes. Que se desprenden de ese teorema de la base media. Primero, se traza la paralela es obligado, por el punto medio de un lado. Eso es obligado, si no, no es teorema de base media. Entonces, se pasa la paralela por el punto medio de un lado paralela a un segundo lado. ¿Ya? Al tercer lado, esa paralela la va a cortar en su punto medio. Fíjense, primero. Y la longitud de ese segmento paralelo al segundo lado será la mitad del segundo lado. Son dos cosas las que dice que se desprenden de ahí. ¿Ya? Entonces, por fuerza, si ustedes tienen el triángulo grande, ¿va? Que mide, tiene sus medidas. Digamos 10, 8 y en este caso 12. Si por el lado de 10 se traza en el punto medio la paralela al lado AB, ya esa paralela al lado AB, el segmentito que une los dos lados del triángulo va a tener la mitad del lado AB y va a cortar al lado AC en el punto medio. Es decir, el lado de 8 lo dividió en dos iguales, 4 y 4. ¿Ya? Y si como dato me dicen que este era, bueno, aquí este es 12, ¿verdad? Entonces este va a valer 6. Ahora, yo en este ejercicio solo les puse 5, 5 y 4. Y aquí les puse 6. Automáticamente, si este es paralelo a este y inicia aquí en el punto medio, aquí va a llegar al punto medio. Entonces, si esto es 4, esto otro va a ser 4. Y si esto es 6, esto va a ser 6 y esto va a ser 6. Entonces, todo esto vale 12. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Ajá, eso es lo que tienen que tener claro, es esa cuestión. Entonces, ustedes ven una figura con eso, aunque no les diga que es el teorema de la base media, pero si ya ven una paralela en un punto medio, paralela a un segundo lado, por un punto medio de uno de los lados, teorema de la base media. Y sépanlo, al otro lado lo va a cortar en el punto medio. Y ese segmentito que une esos dos lados será la mitad del tercer lado. Punto. Así de fácil. Punto. Lógicamente, esto no lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Y si lo saben, aplíquenlo y digan, por teorema en la base media. Y ya. Así es. Ahora sí queda claro. Si no, vamos con los teoremas de triángulos, que ya se nos está agotando el tiempo, ya solo nos quedan 13 minutos. Y después el teorema de tablas. Vamos a ver qué. Teoremas sobre triángulos. ¿Cuáles son los teoremas sobre triángulos? Vamos a dibujar un triangulito por aquí. Cualquiera. Ahí está el triangulito. ¿Cuáles son los teoremas? El primero. Es que la suma de A más B, que ya lo aplica, más C, es igual a 180 grados. Vale, ahora voy a hacer una prolongación de estos lados. Vamos a prolongar.
este lado, este se llama ángulo externo en C. Prolongo este lado. Este ángulo va a ser el ángulo externo en B. Y prolongo o este mejor. Este es ángulo externo en A. Ya. Lo primero que tienen que saber es que la medida del ángulo AE es la suma de ángulo B más ángulo C. Interno. Esos son internos. La medida del ángulo externo en E, en B, es igual a la medida del ángulo A más la medida del ángulo C. Y la medida del ángulo externo en C es igual a la medida del ángulo interno en A más la medida del ángulo interno en B. Lo otro que tienen que saber es cuánto mide esta suma. 360 grados. 360 grados, correcto. Ya. Ese es el segundo teorema. El otro que también le explicaba es si esto es B minúscula, esto es A minúscula y este es C. El otro teorema, aquí lo voy a poner. Que A dice es menor que B más C y mayor que B menos C. Este orden lo agarro solo por lo de las letras. Y ahí lo que nos interesa es la diferencia, no el signo. El teorema de la desigualdad triangular. A más C mayor que A menos C. Y para C viene enunciado con A más B. Y B menos A o A menos B, no importa. Incluso esto quizás lo podamos poner entre barras de valor absoluto. ¿Saben ustedes qué significan estas barras? ¿Se acuerdan? Las barras de valor absoluto, lo que nos interesa a nosotros solo es la diferencia, no el signo. Si B vale 1 y C vale 3, la diferencia nos da menos 2. Pero de ahí solo queremos el 2, no queremos el 5. Ya, para eso sirven las barras de valor absoluto. Este es el teorema de la desigualdad triangular. ¿Y cuál es el otro teorema? Esos, Que esos en son. todo triángulo, En todo triángulo. a mayor lado se opone mayor ángulo y recíprocamente. Ajá, cabal. Porque podremos, cabal, sí, ese es el teorema que sirve para ubicar medidas. Ese teorema es importante. Vaya, quiero ver. Digamos que yo tengo este triángulo y tengo las siguientes medidas para ese triángulo. 6, 10 y 12. ¿Quién es 6? ¿Quién es 10 y quién es 12? Digamos que esto es A, B y C. ¿Quién será? BC sería C. BC sería 6, correcto. AC, ¿quién sería? Hace 12. 12. AC sería 10. 10 es el mediano. Y el más largo es AB, que sería 12. Ajá. Y aquí pudiéramos tener, vaya, no significa que las medidas que voy a poner
sean las medidas reales, porque aquí solo quiero hacer el ejemplo de las medidas que deben quedar en este de ángulo. No significa que serían reales, recuerden. Digamos que aquí tengo 60, tengo 85 y 45. Va, ¿dónde debo poner las medidas? A mayor ángulo, mayor lado. A mayor lado, mayor ángulo. Se oponen, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la medida del ángulo C? Según eso. 85. 85. Correcto, 85. ¿Y del ángulo B? 60. Ajá. Correcto. ¿Y del ángulo A? 45. Correcto, sí. Ahora, no significa que esas sean las medidas reales. Para encontrar las medidas reales tenemos que hacer ahí algo. No, no es solo así. Tendríamos que hacer algo, ¿verdad? Más. Y es un trabajo bastante largo, no es un trabajo corto. Así que eso dice el teorema ese. Ya, quiero ver cómo podríamos aplicar ejercicios aquí. Digamos que en este caso, este ángulo valga, digamos que valga 50 grados. Este vale 52. ¿Cuánto valdría este? ¿Cuánto valdría este? ¿Cuánto valdría este? ¿Y cuánto valdría este? Va, así, habladito. ¿Qué medida tendría el ángulo C interno? 72. 78, perdón. 78 serían 102. Para 180, 78. Correcto. ¿Qué medida tendría el ángulo externo en A? 130. ¿Qué sería la suma de estos dos? ¿O el suplemento para 50? 130. ¿Qué medida tendría este? B. B. 128. 128 grados. ¿Y qué medida tendría CE? 102. 102. Es todo. Si manejan eso, ahí está. Ya. Quiero ver. ¿Qué más puedo ponerle aquí en esto? Para ver el teorema de Tales así rapidito. ¿Qué tal si este vale 137? Este vale 31 grados. ¿Cuánto vale este, este otro? Digamos que es A, B, C. ¿Qué medida tendría este ángulo? ¿Este de aquí qué medida tendría? El ángulo interno en A. Hola, hola. Niños, A sería 31 igual. 31 también. 31 grados. ¿Y este de aquí? ¿Este de aquí cuánto tendría? 43.
43 grados. ¿Y este de qué? 100. 106. Correcto. Vean, fácil. ¿Qué tal si tenemos un triángulo que esta medida valga 3A? Este mida 2A. Y este mida 4A. ¿Cuánto debe medir cada ángulo interno de ese? Ujú. Tendríamos que sumar 4A más 3A más 2A es igual a 180 grados. Y resolver la ecuación. Que 9A igual. El sería ángulo que está en 3A valdría 60, el de 4A 80 y el de 2A 40. 60, 80. 60, 80 y No, 40. 60, 80 y 40, correcto. Ahí está. Teorema de Tales. Y alfa diría 20, va. Ah, 20 grados. Lo voy a quitar de aquí. Va, teorema de Tales. ¿Qué dice el teorema de Tales? Dice que si tenemos estas rectas, no se ven tan rectas, pero ustedes vean las rectas. Dice que si esas son paralelas y estas son transversales. Si este mide 5 y este mide 4, este mide 6, ¿cuánto debe medir este? Tales dice que 5 dividido entre 4 será igual a 6 entre X. Dice que si se tienen 3 o más paralelas y esas paralelas son cortadas por transversales, las transversales quedan divididas en segmentos proporcionales. ¿Y qué significa eso? Que al dividir los segmentitos en que quedan divididas cada paralela, esos se va a dar la misma razón. Este entre este igual a este entre este, o este entre este igual a este entre este. Yo puedo plantear de las dos formas esa proporción. 5 es a 6, como 4 es a X. Es la misma proporción, porque son los mismos elementos, razones diferentes, pero los elementos siempre serán los mismos. Y para encontrar la cantidad desconocida, pues solo despejamos. Y en una proporción de dos razones, la cantidad desconocida se encontrará multiplicando los medios o los extremos conocidos, los dos conocidos, en este 4 por 6, y dividiendo entre el otro extremo o medio. Aquí queda 24 quintos. ¿Ya? Eso es lo que dice el teorema de Tales. Ejercicios como esos que aparecen X aquí, no les voy a, así complejos no les voy a poner. Tal vez así, que va a encontrar un valorcito así. Y este teorema de Tales, recuerden que tiene mucho que ver en los triángulos semejantes. Los triángulos semejantes de verdad que no se pueden resolver sin la ayuda de Tales. Por eso es que hasta hay un teorema en los triángulos semejantes que se le llama triángulos en posición de Tales. ¿Ya? Y no es más que esto, miren, proyectar esta línea, así. Y aquí en algún punto se unen y estos segmentos de aquí también son proporcionales. Los segmentos también son proporcionales. Y si hubieran más rectas paralelas,
Estos otros segmentos son proporcionales. Entonces, la mejor manera de plantear la proporcionalidad de más de 2 razones es así, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. No importa cuántas veces hayan aparecido paralelas y es el mismo número de veces que quedan divididas esas rectas transversales. No importa, en realidad no importa. Siempre va a ser la misma razón. ¿Va? Ahora bien, miren aquí cómo hago para despejar X. El producto de los dos medios, 6 por 4, entre 5, siempre va a dar lo mismo. Miren, 24 quintos. X igual a 24 quintos. Da lo mismo. No importa cómo la planteen. Si así o así. Ahora, esta tiene una desventaja. Solo pueden plantear 2. Si la plantean así, plantean las que sean. 3, 4, las que sean, de 2 para arriba, las proporciones que sean, las razones que sean para esa proporción. Porque proporción es la igualdad de todas las razones. Y una razón es el cociente de 2 números, nada más. Bueno, chicos, un gusto, yo espero que salgan bien mañana, el examen no está complicado. Ya voy a ver si le subo porque hoy tengo un poco mejor el internet, no lo he tenido muy bien, por eso no me ha costado subir, incluso les voy a subir los repasos de la semana pasada. Oye, y ya les voy a subir porque creo que lo estoy grabando. Un gusto, oyen, se cuidan, pasen un feliz día y cualquier cosa pues me la comunica. Adiós, profe. Feliz día. Muchas gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Feliz día. Feliz día. Feliz día.